Hola, Alan. Hola, Rubén, qué bueno que hoy nos acompañas. Gracias, Em, Ana. Muchas gracias a quienes vean este video en vivo y en diferido. El día de hoy contamos con la presencia de un gran invitado. Él es Rubén Moreno Vázquez, escritor, compositor y músico panameño, fanático del terror y el misterio, amante del cine y obseso lector de todo tipo de temas y géneros. Ha publicado en Amazon su libro de Almas Negras y Corazones Rotos, una colección de relatos que navega entre el misterio, el drama y el amor. Libro que invita a la reflexión y libre interpretación de sus páginas, convirtiendo al lector en protagonista de sus profundas y enigmáticas historias. Pues bienvenido, Rubén, qué bueno que hoy nos acompañas. Gracias, Ana. Eh, y bueno, eh, hoy nos vas a hablar un poco de ti y de tu obra, que inicia precisamente con el cuento El negociante, Ujú. que fue uno de mis favoritos, y que si me lo permites, voy a darle lectura. Bueno, perfecto. Un placer escucharte, Ana. Por primera vez en mucho tiempo veo mi agenda libre, holgada. Solo una cita a las 3 de la tarde. El único detalle es que Clara, en vez de escribir el nombre del cliente, únicamente puso en mayúscula cerrada el negociante. Necesito que me amplíe más quién es. Me gusta estar preparado. Las sorpresas no son lo mío. Llamo a Clara sin recibir respuesta. Qué extraño. Ella siempre está a esta hora en su puesto y más si se ha agendado una cita. Mejor espero que llegue y le pregunto. Me digo quedándome pensativo. De repente tocan a la puerta del despacho. Seguro es Clara. Pasa, ordeno con hastío. Al abrirse la puerta veo a un hombre de estatura media, complexión robusta y fuerte, piel bronceada, cabello negro azabache, barba mediana, tupida pero bien cuidada, de porte elegante. Se acerca a mi escritorio, extiende su mano y me saluda de manera formal, segura y a la vez jovial como si ya nos conociéramos. Exuda carisma. Es seguro sin ser arrogante. Puede estar en sus 30, a lo mucho comenzando los 40. Toma asiento y mirándome fijamente con los ojos más negros que he visto en mi vida, tan negros que dan una impresión sobrenatural. Mucho gusto, soy el negociante. Se presenta con voz profunda y suave. Así inicias este libro. ¿Cómo fue que surgió la idea de crear esta compilación de cuentos, esta recopilación? ¿Y por qué ponerle ese título de Almas Negras y Corazones Rotos? Bueno, mira, bueno, antes que nada, muchas gracias, Ana, por invitarme a tu programa. Es un gran honor poder sentarme aquí contigo y conversar. Mira, con respecto a la inspiración del libro, yo tengo una manera de ver la vida en la cual eh, veo la vida como si fuera una moneda con dos caras. Tenemos la cara positiva, pero también tenemos la cara oscura. Me encanta mucho eso de la dualidad que tiene el ser humano. Y al referirme a la dualidad del ser humano, me estoy refiriendo al hecho de que el ser humano puede albergar los actos más impresionantes y positivos y a su vez tiene los actos más aberrantes y que son totalmente contradictorios. O sea, el ser humano siempre se vive debatiendo entre esa contradicción. Y justamente esa contradicción es lo que me inspiró a hablar de Almas Negras y Corazones Rotos, en lo cual si te das cuenta, impera la contradicción. Yo no te puedo decir que es un libro de terror porque no veo terror, pero sí te puedo decir que es un libro que lo siento muy humano, porque tú te encuentras en donde está la desesperanza, te encuentras donde está la tristeza, eh, y siempre tiene un trasfondo detrás en cada uno de los relatos del Ok. libro. ¿Qué es lo que más disfrutas o te gusta de escribir cuentos? Mira, lo que más disfruto de escribir cuentos es justamente la complejidad de su brevedad. O sea, cada arte tiene su mano, digamos así. Eh, no digo que los cuentos sean superiores a ninguna otra manera de aproximarse a la escritura, ya sea la novela o ya sea la poesía. Realmente creo que cada una justamente tiene su complejidad y ahí en su complejidad está la belleza. Realmente yo veo en el cuento la capacidad de uno poder concentrar en un espacio muy pequeño una historia que tenga el suficiente impacto de crear huella en la persona y en la mente y de contar algo. Entonces está la complejidad de poder comprimir. El novelista tiene la complejidad de la extensión y el poeta tiene la complejidad de expresar a través de las letras sentimientos
de una manera reducida y poder llegar al corazón. Entonces, admiro cada una y realmente no me limito a que no vaya a ser ninguna de las otras. Yo soy muy de afrontar el arte con respecto a fluir con ella. No creo en la estructura. Creo que para eso tenemos la ciencia. La ciencia es la que realmente nos da respuesta de manera estructurada y de acuerdo al método científico. Pero si ya llegamos al arte, el arte estamos hablando más bien es de expresión. Y ya cuando lo estamos expresando, ya estamos tocando sentimientos. Y el buen arte, o el arte en sí, debe ser una expresión, debe tener un propósito, una razón de ser. Si su propósito es el propósito comercial, en ese momento entonces ya deja de ser arte, sino que es un producto comercial. Entonces, realmente ese es mi punto de vista con respecto a tu pregunta. Ah. Gracias. ¿Qué temáticas te agrada tratar más en tus relatos y cuál es el motivo? ¿Qué temática? Mira, no me limito a una específico, porque por ejemplo, en el caso del condenado, que es una distopía, realmente en el condenado lo que yo quiero, utilizando la herramienta de una distopía, es justamente eh, criticar un poco, o mejor dicho, criticar directamente el hecho de querer de una sociedad en la cual celebra lo que es lo negativo. ¿Y a qué me refiero a eso? De que a veces en este mundo nos encontramos con esa situación, que de repente hay personas que afrontan una imagen de negatividad y en lo negativo ven una manera de brillar. Y justamente en ese mundo del condenado, en el que se premia al ser infeliz, en el que se premia que la persona sea infeliz, no es considerado correcto ser feliz. Y justamente esa persona viviendo en una sociedad en la cual se le forma para ser infelices, descubre la felicidad y al descubrir la felicidad se le vuelve adicto y por eso es condenado a la muerte por el hecho de que ha cometido el mayor pecado en esa distopía, que es el ser una persona que es feliz. Por eso él dice que lo volvería a hacer una y otra vez. Y entonces, ahí es en el caso del condenado, pero de repente en la historia del sueño, para mí sueño es un relato de amor, porque realmente lo que trata es de una persona que se enamora de un sueño. Y justamente es la aproximación a eso, a la parte, o sea, lo considero romántica. En el caso del amigo, es justamente la pérdida de un ser especial y en ese caso el ser especial que tiene Leodoro, ahí que ha perdido, es justamente su perro. Y es realmente es tocar ese detalle, ¿no? Ese amor también, porque también existe el amor dentro de nuestra especie, pero también está el amor que uno puede sentir por otras especies y ahí lo reflejo en el amigo, ¿no? Que uno puede al estarlo leyendo pensar de que realmente es un amor hacia una persona humana y después te das cuenta de que al final que realmente al perro, al que está entristecido y que le pega de la misma manera como si le pegara la muerte a un ser humano. Cuando leí tu libro, Uh -huh, me di cuenta que también tratabas el tema, al menos en el negociante, de la insatisfacción, por un lado, recordándome, y te lo comenté en mensaje, uh -huh, un poco a Fausto de Goethe. uh -huh, ¿Y por qué? Porque aparece la figura que aquí es ñac, uh pero -huh. debe de ser invertido, ¿no? La lectura de este nombre. Y allá era Mefistófeles, el que Exacto. ofrece la salida al personaje para lograr ser feliz, tener cierta satisfacción y ser lo que desea ser. Y aquí vemos que el precio a pagar es muy alto y que al final el personaje termina perdiendo una u otra cosa. Cuando uno decide, el otro camino se pierde por completo y entonces viene ahí la tragedia del personaje porque tomando uno u otro camino acaba mal, de cierta forma, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que también está muy presente eso, la infelicidad, el querer cumplir los deseos, pero a qué costo. Y por otro lado, él
contrario a lo que pasaba en Fausto, Ujú, aquí él no cree realmente que ese tal personaje que se le está presentando como algo sobrenatural sea capaz de brindarle los deseos que él más anhela en su corazón. ujú, Y esa incredulidad le lleva a después a experimentar realmente la pérdida todavía con mayor intensidad. Por otro lado, tenemos el de Frío, que si mal no recuerdo es el hombre que asesina a su esposa e hijo y exacto. él también se suicida. Y entonces en ese cuento me hiciste pensar mucho sobre la soledad y el miedo y sobre la locura. ¿Qué tanto puede afectarnos la soledad que nos lleva hasta ese punto de delirar y de cometer un crimen de esa magnitud? Teniendo de cierta forma una especie de sadismo y de tergiversar la realidad, ¿no? De cambiarla de otro modo que la entiende de una manera que uno, ni como lector ni dentro de los personajes que están allí, dentro de Ujú, la historia, puede entender el por qué hizo eso, ¿no? Y se queda como en el aire el que uno pueda descifrar qué fue lo que le aconteció a ese personaje para llegar hasta ese punto, ujú, hasta ese límite donde se rompe toda barrera moral ujú, y toda barrera de lo justo y lo injusto. ujú. Eh, ¿Cómo fue que te decidiste a crear precisamente este cuento? ¿Cuál era tu intención? ¿Qué querías darle al lector Ujú. de mensaje a través de este relato? Mira, de Almas Negras y Corazones Rotos, yo lo escribí pensando en que fuera un libro de varias lecturas. ¿Y a qué me refiero con eso? De tenerlo por capas, de justamente de que existiera una ambigüedad, pero que a su vez fuera lo suficientemente conclusivo para que la persona tuviera una opinión sobre el relato. Por ejemplo, mira el caso de que tú comentas de Frío, en lo cual tú asumes de que realmente, después de haberlo leído, de que la persona se suicidó. Pero realmente al momento de yo escribirlo, yo lo escribí pensando como un acto irónico. Realmente él estaba transportando a su familia para matarlo, pero por cuestiones que no se mencionan en el relato, él terminó, producto de un accidente, él terminó fue cayendo al lago. Y justamente ahí es cuando entramos al relato en el cual en ese proceso él está maldiciendo el hecho de que se encuentra en una situación que lo está llevando a una muerte. Y es justamente ese toque irónico, ¿no? De el hombre que iba a matar al final terminó matado, pero a su vez también cumplió su objetivo. Y ahí lo que yo quería reflejar, y lo que he querido reflejar es justamente eso, la dualidad del ser humano, un hombre que era de familia, un hombre que se nota que era querido por su familia, por la manera en que su hijo se expresa hacia él, con ese cariño. No, no lo llamó por su nombre, sino que le decía papá. Más o menos hay que dar a entender de que era un papá, era visto como papá, era visto como el señor de la casa. Y ese tipo de interacción te puede llevar a ver lo fatal de la situación, de que esa persona ante sus familiares era visto como un padre, como un esposo, pero al final era un monstruo por dentro. Y es algo que encontramos mucho en la vida, aparte de la ironía, que justamente eso. Esta Bueno, figura, ujú, esta figura paterna ya no vista como un ente protector, sino al contrario, ¿no? Como alguien a quien se le debe de tener terror. exacto. Y por aquí, Luisa de Amantes del Arte.ec Ok. nos dice que si puedes leer algún fragmento. Bueno, mira, realmente leer un fragmento de Frío en este momento me encantaría si lo pudieras leer tú. Y te explico por qué. El hecho de, me encanta cómo tú lees y siento que es muy importante también al momento de la lectura. No tengo una formación profesional como tú al momento de leer, en lo cual al leerlo tú realzas justamente. Si te es posible a ti leer Frío, me encantaría. La ventaja es que es corto. Ah, ok, sí, Perfecto, con Ana. mucho gusto. Gracias. Eh, Frío. El agua sube y no para. Me da miedo. No sé cómo evitar que siga entrando. Mis ideas están detenidas, congeladas. Si sigue así, en cuestión de minutos me estaré ahogando, luchando por tener las últimas bocanadas de aire. ¿Será que hoy moriré? Espero que no. Tengo miedo. Me aterra no existir. Por favor, que pare de entrar el agua, que pare. Calma.
Hay que respirar hondo, pensar, calmarme. ¿Cómo me puedo calmar? Tengo que intentarlo. No puedo dejar que el miedo me domine. ¿De qué sirve estar asustado? Dios, no me calmo, lo intento y no dejo de pensar en que voy a morir. Coño, no puede ser, no quiero, no me voy a dejar. Voy a respirar hondo. 1, 2, 3, 4. No puedo, en verdad que no puedo. Quiero llorar, estoy llorando. Qué momento para romper en llanto. El agua continúa subiendo sin clemencia, aterradoramente constante. He llorado sin pensar, solo llorar desconsoladamente. Y en ese tiempo el agua ya va por mi cintura. No he gritado. ¿Por qué? Me pregunto mentalmente. ¡Auxilio, auxilio, auxilio, auxilio! Grito desesperado. Calma, hay que calmarse. Nadie va a escuchar. Calma. Calma, por favor, calma. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Cómo terminé así? ¿Por qué? No merezco estar pasando esto. Morir ahogado no es justo. ¿Qué he hecho? Soy buena persona. No molesto a nadie. Dime, Dios, ¿qué he hecho para merecer esto? ¿Qué he hecho? ¿En qué he fallado? De todas las opciones para matarme, escoges una cruel. Odio tu sadismo divino. Y Wow, así hermoso, inicia este relato hermoso. que nos va llevando por el momento en el que el personaje pues está en este momento de qué me está pasando, ¿no? Ujú. Y en ese momento lo que me gusta de este relato es que nos muestras una cara de la historia y después le das la vuelta. Y ese es el punto clave y lo que me fascinó de tu relato, y no solo de este, sino de Gracias. varios que conforman de Almas Negras y Corazones Rotos, porque eh, haces que el lector se sorprenda. Y eso a veces es muy complicado, no es Sí. tan sencillo hacerlo y sin embargo tú lo logras. Em, Aquí pues parecía que nada más es este personaje, el que está sufriendo, el que está padeciendo esto. Y al Ujú, final nos damos cuenta de que no. Por ahí ya dimos un spoiler, pero no pasa ujú. nada porque el hecho de cuando ya lo lees, ya se vive de otra manera. Exacto. Podemos decir de qué más o menos va, pero si no lo leen, no, se estarán perdiendo algo magnífico. Vamos a la Ujú, siguiente pregunta. ¿Hay algún escritor o escritora que sea de tu predilección? ujú. Y si sí, ¿qué es lo que más te gusta de su estilo? Bueno, mi esposa, Sara Ramírez. Esa es mi escritora favorita. Y no te lo digo por el hecho de que sea mi esposa, sino porque diciéndolo de una manera objetiva y como lector. Y te comento un poco. Por predilección, yo no soy un lector de romántico, te soy sincero. Sí leo de todo, o sea, leo de todo, pero tú sabes que uno tiene su género de predilección, porque uno más se inclina. Yo me inclino más por el terror, por el misterio, pero no le hago mala cara tampoco a lo que es cualquier otro tipo de género. ¿Qué ocurre? Lo que me gusta de mi esposa es el planteamiento que ella tiene al presentar una novela romántica. ¿Qué ocurre? Mira, la novela romántica de un tiempo para acá tiene una estructura ya establecida, una estructura en la cual se alejó bastante del romanticismo clásico, el romanticismo que podemos hablar de la época de Bronte, Austen, y se ha vuelto un romanticismo bastante simple y formulado. ¿Y a qué me refiero formulado? Que ya se trabaja con una, pongámoslo así, una fórmula ganadora. Como Netflix cuando hace serie. Ya sabe más o menos cuáles son las características que debe tener en la serie, en este caso la novela, y se replica una y otra vez. Y lo que yo veo en sus escritos es justamente reflejada su pasión, es reflejado lo que a ella le gusta. Y la manera en la que ella mezcla géneros sin temor. O sea, ella no la ha visto en que en ningún momento se limita a, ok, el formato romántico tiene que tener esta estructura y lo hago. No. Sino que ella realmente lo que ha plasmado, aparte de eso, una cuestión bastante fresca y diferente que se puede encontrar en el género, que es un personaje femenino y feminista, pero que no rehuye del amor, sino un personaje femenino en el cual acepta el amor como parte de su vida, pero no es la clásica princesa rescatada. Es una mujer que no necesita de un hombre para realmente ser ella, para desarrollarse. Si te percatas, sus personajes femeninos fuertes, pero no son personajes femeninos fuertes que todo el momento están buscando un culpable y ese culpable es el patriarcado o ese culpable es un hombre. No, acepta de que el hombre es parte de su vida, que le interesa el amor y lo abraza con pasión, pero a su vez no deja
de ser una mujer fuerte. Y eso me ha fascinado, ese enfoque que le da, porque lo siento bastante novedoso. Porque no son princesas que necesitan ser rescatadas. Son mujeres que realmente hasta un punto rescatan a los hombres en muchas situaciones, como el caso de tu sueño y destino. Bruno realmente se puede decir que es rescatado, porque Valerie es la que marca, la que marca. Y me encanta eso y me encanta el hecho también de la manera en cómo ella maneja el dinamismo, porque es muy dinámico. Ella salta entre tiempos, salta entre narradores, y me recuerda mucho la dinámica del cine. Y la dinámica del cine, y eso realmente me parece interesante y lo hace demasiado agradable leerlo. Yo me he leído su novela ya varias veces, y es por el hecho de que comienzo a leerla, y cuando comienzo a leerla no puedo parar. Continúo, y continúo en el siguiente nivel, y eso me parece interesante. Y algo que le alabo a ella es el hecho de que ella, al ser una novelista, no es una novelista que se basa en el relleno. O sea, ella no se pierde en el detalle. Ella realmente te incluye personajes, te incluye historias que van al grano y que aportan a la historia. Y uno no se siente que se va perdiendo en la novela. Que es lo que a veces hace que uno de repente le sea un poco difícil cuando lee una novela, porque se van en tantas descripciones o en tantos personajes que al final da la impresión que es un relleno para hacer más páginas, que entonces uno dice, bueno, vamos a tomar un break y continúo. En el caso de esa novela es, comienza y no para de terminar. Entonces, me gusta mucho eso y veo mucho de ella en esa novela y la admiro. Y por eso es mi escritora favorita. Súper bien y una muy buena recomendación. De hecho, hoy voy a subir una audioentrevista que le hice distinto, en distinto formato, la tertulia literaria. Esperamos les guste y nos va a compartir un poco de su labor como escritora, de su obra y Mm. qué autores a ella también le han brindado ese goce literario. Y bueno, eso ya lo estarán viendo terminando esta tertulia literaria con Rubén. Tendremos la oportunidad de escuchar la de Sara Ramírez. Magnífico. Y bueno, por Ujú, acá te pregunta Patricio Pato, saludos ujú. Pato, Hola, Pato. a quien también les recomiendo mucho leer con sus cuentos de un martes 13 surreal, El conde que del también terror. son fantásticos, los van a disfrutar al máximo. Y pregunta, ¿cuál es tu temporada favorita de X-Files? La primera temporada y segunda temporada son mis favoritas. Son las partes donde más esencia tenía X-Files. Después de la segunda temporada comenzó a convertirse bastante complaciente con la audiencia y fue perdiendo poco a poco su esencia. Y lastimosamente ya las últimas temporadas de X-Files nos encontramos una serie que se volvió un chiste de ella misma. Ella misma se parodiaba. Y realmente es triste de una serie tan buena como esa. Así que yo me quedo con la primera y segunda temporada. ¿Qué debe tener una historia para ser llamativa para el lector desde tu punto de vista? Que el escritor tenga que contar algo. O sea, ¿y a qué me refiero con eso? Eh, si uno se aproxima a la escritura desde un aspecto comercial, se pierde la esencia, se pierde el arte y se vuelve entonces un... Y realmente si el escritor tiene que contar algo, eso es lo que justamente lo va a atrapar a uno como, como lector. Porque, mira, los seres humanos siempre vamos a ser una fuente inagotable de escritos y de información. ¿Y por qué cosa? Por el hecho de que cada persona es construida por distintas variables y momentos que le toca vivir en su vida. Y justamente esos momentos, esas personalidades, esas cosas que nos hacen únicos a todos, que aunque de manera natural pueda existir un clon que se llama un gemelo idéntico, ambos tienen personalidades diferentes. Así nos pasa a nosotros también como seres humanos. Somos extremadamente diferentes a los demás por lo que nos ha tocado vivir y porque somos, y porque nos hemos convertido y nos convertiremos. Entonces, eso nos convierte en que si nosotros escribimos sobre muy conectados a nuestra pasión, a nuestro pensamiento, a lo que queremos decir, siempre vamos a crear un contenido que va a ser novedoso. Pase el tiempo que pase. Entonces yo creo que si uno le mete pasión y uno tiene algo que decir, la escritura va a cambiar. Y Ujú, entonces cuando tú escribes, no lo ujú. haces pensando tanto en la recepción que tendrá ese texto literario, sino por el gusto de escribir esa historia.
exactamente, exactamente. Simplemente me dejo llevar. Yo soy muy creyente que lo mejor para la creatividad es fluir con ella. Lo más castrante para la creatividad es la estructura. En ese caso, si llega la inspiración, en el momento que llegue, en ese momento agarro, escribo y sale lo que salió, Por aquí, Pato, tiene otra pregunta. Ujú. ¿Escribes en silencio o con música? En silencio. Ok. Ujú, ¿Y cómo construyes tus tramas? ¿Qué ujú. tienes desde el inicio ya pensado? El final, los personajes, el tema, ¿qué es con lo que inicias? Como te comenté, Ana Berta, yo procuro fluir. Es decir, simplemente me viene la idea, por ejemplo, estoy conversando contigo y ahora me viene una idea, cerramos el live y comienzo a escribir. Dejo que la idea misma se desarrolle. Simplemente, por ejemplo, mira, me está pasando un caso. Ahora mismo yo tenía un relato que iba a incluir dentro de Almas Negras de Corazones Rotos y comencé a escribirlo porque me vino la idea, estaba conversando con mi esposa y de repente, oye, mira, esa idea me gusta, me fui y me puse a escribir. Y era un relato que iba a salir. ¿Qué ocurrió? El relato mismo fue agarrando como vida y vida y vida y ya realmente ese relato ha evolucionado de una manera que se está acercando ya a una novela. Y no he llegado ni siquiera a la mitad de lo que justamente ha ido fluyendo con respecto a él. Entonces, realmente mi aproximación, como te dije, no es estructurada, es realmente de fluir con lo que viene y como sea. O sea, muchas veces yo comienzo y el final ni siquiera lo sé. En otras veces ya comencé pensando el final, digo, no, esto tiene, comienza así, así. Y otras veces nada más tengo un título. De repente converso o veo algo y dice, oye, ese título suena bien, agarro y escribo el título. Y a partir del título, entonces después desarrollo la idea. Sí, Ujú, y yo coincido contigo en ese aspecto porque yo también soy yo a lo mejor no tengo el final ya pensado, ujú, pero también lo voy escribiendo a conforme me van llegando las ideas. ujú. Y eso también es un buen tip. A veces dejarse fluir, no pensarlo tanto. Sí, em, Porque solito el personaje, solita la historia te va a ir llevando también como escritor. es como si Y tomaran vida. sí, así Ujú. es. Por aquí, Sara te envía saludos Ah, hola. y aplausos. Y amantes del arte, Luisa, dice que qué interesante lo que hoy nos estás Gracias, muchas comentando. gracias. Em, Hablabas también de que a lo mejor de un título ya te salía el resto de Ujú. la historia. ¿Es difícil elegir los títulos Mira, para tus cuentos o no? a los títulos yo los veo de una manera no como un mero adorno, ni como un medio promocional. Yo veo el título como una herramienta de construcción. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, en el caso de Frío, yo le puse Frío fue justamente para poner al lector ya en una posición de frío. O sea, porque al uno, el poder de las palabras, si uno dice algo, automáticamente la mente busca una referencia a eso y te pone en situación. Entonces, al yo ponerte frío, por ejemplo, inconscientemente, ya tú, cuando estás leyendo, tienes una sensación fría, del frío del agua y demás te va metiendo. Entonces, para mí los títulos son parte de la historia. En el caso del villano, justamente, también es importantísimo, porque el hecho del villano, al tú leer el villano, puede que te condicione a pensar de que estás hablando de una mala persona. Y ya a partir de ahí, toda la historia tiene un sentido, porque estás viéndolo desde la perspectiva de que, una persona mala. Pero después que ves el final y te das cuenta, miras el título y cuando agarras y ves el título dices, entonces es villano por esto. Y vuelves y lees el villano y entonces ya tiene otra historia. Pasa de ser una historia macabra a una historia un poco triste y romántica, porque realmente es la historia de un amor no correspondido y también el de vivir en una sociedad donde la clase social te limita. A la misma persona, al ser consciente de su clase social, reprime todo y se lo transmite a la siguiente generación. Que eso también es una manera de mostrar la perpetuidad del pensamiento limitante, ¿no? En el cual él mismo está limitando a su hijo
por el simplemente hecho de pertenecer a una clase. Entonces, ya te da otra lectura, a diferencia de cuando lo leías. Y eso es algo que yo busco justamente en el libro, las segundas, terceras y cuartas lecturas, para justamente que al final te permite que un libro de 56 páginas se te convierta en un libro de 100 y pico a 200, dependiendo de las veces que lo leas, porque cada vez que lo lees tienes una experiencia diferente. Y me gusta esa interactividad con el lector. Pato tiene otra pregunta que es, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es mi sueño? Buena pregunta, Pato. Bueno, mi sueño es vivir tranquilo, seguir viviendo tranquilo y ver que las personas cada día se siguen apoyando más y que todas las personas dejen de pensar de manera individualista y comiencen a pensar de manera comunitaria. Y es justamente lo que estamos haciendo en el grupo de escritores, del cual eres parte tú, Ana Berta, Pato, mi esposa y mucho, y es el hecho de crecer como comunidad. Mi sueño realmente es que las personas dejen de ser individualistas y vayamos a nuestras raíces, porque, mira, lo más curioso, el ser humano al inicio, como especie, era comunitario e igualitario, porque nosotros como especie, antes, lo podemos hablar desde la prehistoria, antes de que comenzáramos a escribir, el ser humano era un animal nómada. Nosotros nos movíamos en pequeños grupos y esos pequeños grupos eran grupos familiares. Y cuando nos encontramos con otro ser humano, eran interacciones que tendían a ser bastante joviales, porque justamente nos tratábamos de ayudar. En ese entorno tan hostil, realmente no había cabida para la individualidad. Era necesario ser comunitario. Era un momento en que tanto mujeres o hombres eran igual de importantes para el núcleo familiar, porque la comunidad es lo que nos ha permitido a nosotros llegar a donde estamos. El ser humano es un animal que si tú lo comparas a los demás animales del planeta es bastante frágil y está hecho para no durar, si nos ponemos a ver. Y te das el caso cuenta de justamente nuestra gestación. Tenemos una gestación larga, pero principalmente tenemos un periodo muy largo para ser hábiles, es decir, para ser útiles. Normalmente los animales nacen ya casi listos, pero el hombre por tener un cerebro tan grande, no es biológicamente posible que el niño nazca con el cerebro ya desarrollado. Entonces nace con un cerebro menos desarrollado para poder alumbrar a la mujer y posteriormente nuestro cerebro va desarrollándose a través de los años. Entonces, ese tipo de mecanismo biológico nos hace demasiado dependientes del grupo. El ser humano depende del grupo como ningún otro animal. Porque hay animales gregarios, como por ejemplo el lobo, pero el lobo tiene un periodo de gestación muy corto y cuando nace los lobeznos están casi terminados. En cuestión de meses ya no son dependientes. Muy rápidamente, el ser humano es dependiente por mucho tiempo. Entonces, eso nos demuestra a nosotros que de manera natural el individualismo es natural. Lo natural es el trabajo comunitario. Y todo lo que hemos logrado, ir al espacio, y todos los avances que hemos hecho es comunitario. Es más, el hecho de que tú y yo estemos hablando de literatura es gracias al trabajo comunitario que han hecho nuestros ancestros. Personas que han construido a través del pensamiento las ideas que nosotros, a partir de ellas, estamos creando nuevas ideas. Entonces, mi mayor sueño es justamente que siga creciendo ese pensamiento comunitario y que se siga permeando el mundo de personas que vienen más a compartir y ayudarse en vez de competir. Sí, coincido contigo. Siempre el ser humano, pues yo creo que de cierta forma ha aprendido que se puede más estando unidos que divididos Así es. para todo tipo de cambios. Y creo que eso es lo que debemos de llevarnos de enseñanza que hemos vivido durante esta pandemia, ¿no? Ese aislamiento total que nos hizo revalorar lo que teníamos antes y lo que podemos construir a partir de esta experiencia, algo complicada, algo difícil para todos. Exacto. Em, por aquí te pregunta Luisa de amantesdelarte.ec de Ujú. Ecuador, ¿dónde naciste, Rubén? Panamá, la ciudad de Panamá.
Y Estela punto Maris B, Ujú. a quien también les recomiendo mucho leer y visitar su Instagram, Sí, muy nos bueno. dice, ahora con la tecnología menos desarrollada y menos actividad manual, menos naturaleza, menos hermandad, lo cual debería ser, pero no está pasando. ¿Qué opinas de ello? ¿Cómo construir una sociedad más fuerte en el sentido de que, como tú dices, se cree realmente una verdadera comunidad? Mira, ya estamos en ese camino. Y en ese aspecto yo soy bastante optimista. Recuerda que las sociedades que nosotros construimos se basan mucho en la formación que nos dan. Y si tú te percatas, la nueva formación que se le está dando a las generaciones, es decir, a tus hijos o a los hijos de las personas de mi generación y los que siguen, eh, se le están inculcando muchos aspectos comunitarios, aspectos de igualdad. O sea, sí estamos trabajando en eso. ¿Y por qué? Porque es que es vital para nosotros como especie dejar atrás nuestros malos hábitos, estos hábitos individualistas que nos han demostrado que nunca han dado resultados. Yo he visto, por ejemplo, si te das cuenta, nuestro desarrollo en los últimos 100 años ha sido abismal a nivel tecnológico. Hay algunos que se van por la línea de las conspiraciones o por la línea de lo extraterrestre y demás, en lo cual yo no me inclino tanto. Yo me inclino más por el hecho de que nosotros nos hemos desarrollado tanto en la sociedad ha sido por el hecho de que comenzamos a tener una relativa. Dejamos de pelear y comenzamos a pensar de una manera unida. Curiosamente dado después de haber recibido dos guerras mundiales que fueron lo suficientemente fuertes, que nos demostraron que nuestra capacidad de destrucción era ya no a niveles locales, sino planetarios. Y realmente quedamos, se obtuvo una paz, más bien fue por el armamento disuasivo. Es lo que es el armamento nuclear. El armamento nuclear, más que servir como un armamento que se va a utilizar, es un armamento que permite disuadir al otro a no atacar. Por eso tú ves que siempre se utiliza como si fuera el cuco, es decir, que lo voy a lanzar, pero no lo hacemos porque es prácticamente suicida. Y si te percatas, después de la Segunda Guerra Mundial, fue que nosotros como sociedad dijimos, oye, tú sabes que vamos a dejar de estar peleando cosas y creamos los derechos humanos, cosas que anteriormente no existían. Agarramos y creamos lo que fue la Asamblea de las Naciones, que después se convirtió en lo que es las Naciones Unidas. Y dijimos, sabes que vamos a unirnos, tanto los pequeños como los grandes, para crear un equilibrio en el mundo y que no se vuelva a repetir lo que habíamos hecho en la primera y en la segunda. Porque si se volviera a repetir esa situación, nos encontraremos ante una extinción global. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando comenzamos a dejar de vernos como diferentes y comenzamos a vernos de una manera más global, comenzamos entonces a beneficiarnos de lo que los demás ofrecen. Las perspectivas diferentes que te puede ofrecer una persona por tener una cultura animista, como el caso de los japoneses, el pensamiento europeo, la frescura latina, o sea, justamente esa amalgama de cultura y de inteligencia, si tú los reúnes en un entorno pacífico, comienzas a desarrollar de todo. Entonces yo soy muy creyente que nuestro avance se ha dado, más bien ha sido, porque mientras más pacíficos nos hemos vuelto, más tiempo tenemos para pensar y desarrollar. Mientras que antes de eso, realmente nosotros vivíamos peleando por cualquier tontería. Y si te percatas, más allá de las noticias amarillistas que nos ven de los medios de comunicación, el mundo ha entrado paulatinamente en un proceso de desmilitarización. La mayoría de países que eran por mucho tiempo enemigos, en ese tiempo se volvieron amigos. Caso Inglaterra, Alemania, incluso caso Inglaterra, España y Francia. Prácticamente ellos casi todo el tiempo estaban peleando. De un tiempo para acá no. Me dirás, ok, lo que estamos viviendo con Rusia. Sí, es una cuestión que ahí es la parte donde yo digo, está el punto de la humanidad humana. Hemos aprendido tanto, hemos avanzado tanto y después nos encontramos, entonces no hemos aprendido de lo que hemos vivido anteriormente y nos encontramos en una situación tan tensa como la de ahora. Y esa es la parte que rompe mi sueño. Y también, Uh -huh, yo diría, de uh las -huh. dictaduras violadas, ¿no? Que también muchos no saben, pero pues también se sigue viviendo. Sí. Por acá Joan Poet
que también, nuevamente les recomiendo también visitar su Instagram, Ujú. nos dice, la historia de las sociedades siempre han pasado por las mismas etapas evolutivas que se frenan, se niegan y avanzan. Así es y será. Solo depende de nuestra actitud para adaptarnos y avanzar. Es correcto. Em, y sí, totalmente, como que estamos siempre en ese eterno retorno, donde parecía que ya hemos avanzado y volvemos a cometer errores similares o los mismos errores, ¿no? Tropezarnos con la misma piedra. Em, ¿Qué pasa entonces en ese aspecto? ¿En qué punto entra la literatura para atender esas situaciones y poner en el lente la realidad como tal? ¿Debe de tener un compromiso social la literatura desde tu punto de vista o debe meramente entretener, divertir y hasta ahí? Mira, el entretenimiento se puede decir que es un subproducto de la literatura. No debiera ser la razón de la literatura, debiera ser justamente es un medio de expresión. Y por eso tú te has dado cuenta que a nivel de la historia, siempre la literatura nos sirve a nosotros para conocer las sociedades, conocer sus inquietudes, las maneras en que interactuaban. O sea, ya sea ficción o no ficción. Por ejemplo, en el caso de Jane Austen, ella como escritora es un reflejo claro de las interacciones de la clase media alta inglesa de su época y nos sirve a nosotros como referencia. Cervantes con el Quijote es una referencia de las inquietudes y las críticas que se podían dar a las cuestiones de su época. Y todo eso nos sirve, aunque uno esté de lado, uno esté respaldado por la comedia, otro esté respaldado por el romanticismo, por lo romántico. Siempre nos sirven como referencia para conocer nuestro pasado. Y si nosotros conocemos nuestro pasado y tomamos clase de ello, podemos evitar repetirlo. Hay algo curioso que tú comentaste y fue el hecho de que tendemos a repetir. Sí, pero hay algo positivo en eso. Y es el hecho de que, si te percatas, nosotros desde que hemos comenzado hasta la fecha, no hemos vuelto a donde hemos comenzado. El ser humano, como todo nos pasa, porque veamos algo, las sociedades son un reflejo de las personas porque las sociedades son compuestas por personas y el ser humano, todos nos encontramos en ese echa para adelante y echa para atrás. Es decir, aprendemos, a veces la cagamos, a veces volvemos y así vamos, para adelante y para atrás. Y así mismo son las sociedades, pero lo importante es que no hemos vuelto a un mundo en el cual estamos resolviendo las cosas con palos y piedras. No hemos ido para atrás. En el arte tampoco hemos ido para atrás. Nosotros comenzamos expresándonos y contando las cosas a través de los cuentos y las leyendas, cuando nos reuníamos en una fogata y no sabíamos escribir ni leer. Después de hace 5.000 años, agarraron en Sumeria, ¡pum! Escritura con informe, comenzamos a escribir y se comienza a propagar el nuevo invento. Y de ahí hasta ahora que estamos leyendo de manera digital. Entonces, sí, echamos para adelante, echamos para atrás, pero siempre hemos estado avanzando y eso es lo positivo y ese es el compromiso que tenemos nosotros como generación actual y las que siguen. Es seguir manteniendo ese ritmo de avance y no encontrarnos en una situación en que en efecto tengamos que volver como comenzamos. Es decir, volver a ser nómada, de estar detrás, estar en una fogata y no saber ni leer ni escribir y volver a comenzar todo. Gracias a Dios no lo hemos encontrado así y espero que no. Em, bueno, en ese aspecto difiere un poco porque Ujú, eh, sigue habiendo analfabetismo, sigue con lo de la pandemia, pues la educación se vio muy afectada y muchos niños ahorita que tendrían que tener un nivel mayor en cuanto a lo que tenían que haber adquirido de conocimientos, pues no pudieron de esa manera, ¿no? No con la misma facilidad que hubiera sido previo a la ujú, pandemia. Entonces, sí se ve que ha habido como una brecha entre lo que era la educación antes y cómo, de cierta manera, no digo que en todos los aspectos, pero de cierta forma se está derrumbando esa forma de educación, ¿no? ujú, Y al mismo tiempo, tanto maestros como niños, pues tener que adaptarse a la nueva modalidad y ujú. mientras tanto, pues todo eso que se debió de haber visto,
pues como que se queda a un lado. Y entonces los que ya tenían que saber leer y escribir todavía no lo aprenden. Y ya tienen que tener, ya están en una edad de que ya tienen que estar en otro punto de la educación. Pero bueno, eso Ujú, es aparte. Por aquí nos envía saludos Rox ujú. Yepes, la dama del horror, que también Nada. tuvimos el gusto de contar con su presencia en Y una muy buena tertulia entrevista. literaria aquí en esta Contraluz. Saludos. Y, Saludos, y Roxana. bueno, me gustaría saber, Ujú. porque el tiempo se va volando, ¿por Sí, qué? ¿Por qué? No lo sé, pero bueno, así pasa. Desde así. tu punto de vista, Ajá. ¿cómo crear un final, un cierre que deje al lector con un recuerdo imborrable? ¿Cómo dejar un final? O sea, ¿cómo lograr un final que tenga impacto? Mira, si realmente lo que uno busca es crear impacto, al final no se va a lograr. Porque realmente de esa manera lo que estás es condicionando realmente lo que vas a decir. O sea, para ser recordado un escrito no tiene que ser enrevesado ni tampoco tiene que ser más complejo de lo normal. Simplemente si lo que cuentas es lo suficientemente interesante para alguien, en ese momento a la persona le va a llegar. Yo pienso que va muy ligado a eso. Realmente es que uno en vez de pensar, oye, voy a escribir para llamar la atención, realmente uno diga, quiero contar esto, lo cuento y listo. Va a haber personas que no lo van a gustar, eso es normal. Pero van a haber otras personas que van a agarrar y van a decir, me gustó. Y a esa persona que le gustó, porque coincide contigo, lo que tú le dijiste, le abrió la mente o le inspiró, en ese momento entonces se crea ese enlace. Y ya eres parte de su mente. Por aquí pregunta Luisa, Uh -huh, amantesdelarte.ec, ¿en uh -huh. Panamá los artistas tienen respaldo legal? Sí, sí se tiene respaldo. Hay una dirección de derecho de autor. Em, ¿Por qué elegiste, Uh-huh. perdón el spoiler, pero por qué elegiste la figura de Caín en tu cuento, el negociante? Ese es tremendo spoiler. No, mentira. Por- ¿Por qué elegí a la figura de Caín? Mira, Caín siempre me ha parecido un hombre maldito que cometió algo atroz, que es el primer asesino, pero que a su vez se perdió en la historia. Y era lo suficientemente interesante imaginar de que quedó siendo un ser errante y que al final, como su acto fue tan atroz, producto de esa envidia que lo comían, ni arriba ni abajo lo querían. O sea, era tan desdeñable lo que él había realizado que hasta el mismo diablo decía no vale la pena. Y el mismo Dios también lo tenía castigado y no lo quería perdonar. Y por él de esa manera se encontraba siendo un mensajero de ambos bandos. Porque realmente lo que Caín viene a ser, él no es ni ángel ni demonio, simplemente es un maldito que dependiendo del deseo que tenga la persona, así mismo, así será a quien le debe. O sea, así que si el deseo es un deseo positivo, se lo deberá a Dios. Si el deseo es negativo, se lo debe al demonio. Entonces, realmente es ese tipo de... Por esa razón fue que me inspiré en Caín, me pareció interesante. envía saludos Víctor, Hola, Víctor. también un autor que les recomiendo bastante seguir y que Buenísimo. también con quien precisamente Rubén, el invitado del día de hoy, ha hecho varios en vivos desde el Más Allá Random y están muy, muy padres porque abordan distintas temáticas. em, que van desde los sueños que representan, qué sucede cuando dormimos y hasta los extraterrestres y demás temáticas, ¿no? Y Que espero han que un día abordado. nos acompañes, Ana Berta. Claro que sí, Ya te yo comprometas encantada. públicamente de acompañarnos de un rato. Sí, sí. Y bueno, yo cuando me inviten, ahí estaré. Perfecto. Y bueno, ya para ir cerrando, Ujú. ¿qué libro te marcó y recomendarías ampliamente? ¿De algún género específico o en general? El que te haya marcado a ti. A mí, por ejemplo, es Siddhartha.
tengo otros libros que son mis predilectos, Ujú. pero ese me salvó en un momento de mi vida y creo que me ayudó a tomar decisiones importantes y por eso lo recomiendo siempre, en todo momento. Ok, mira, yo te diría que el libro que me marcó, que realmente fue el que me paladió con el terror, fue la colección de cuentos de Edgar Allan Poe. Cuando leí a Poe realmente me enamoré del terror. Ahí fue como que, el del terror del aspecto de la literatura, porque Sí, sí, realmente sí. en el cine me enamoré fue cuando vi las películas de Jason y Poltergeist y eso, pero en la literatura fue cuando leí la colección de cuentos de Edgar Allan Poe, me fascinó. El terror psicológico que maneja Edgar Allan Poe, más todos los elementos que va introduciendo. Exacto, El preferido para mí es El corazón del ator, siempre buenísimo. lo recomiendo muchísimo. Pero claro que todos los cuentos que él tiene son de excelencia. Em, y bueno, ya la última Ujú. pregunta ahora sí. ¿Qué consejos le darías a un escritor novel? Mira, les recomendaría que realmente lo haga, que deje de pensar en si va a agradar o no va a agradar, que nunca, la competencia no es con nadie más que con uno mismo. La competencia es que uno mejore. El que siempre uno tiene que mirar como referencia de mejor es uno mismo, no los demás. Cada persona tiene habilidades diferentes, oportunidades diferentes. Mirar a los demás para enriquecerse, no para aprender, claro que sí, pero para competir con bueno, competir con los demás no tiene sentido. Es mejor, en vez de competir con las personas, unirnos con las personas y crecer con ellas. Porque las personas realmente nos pueden ayudar en esa lucha que tenemos con nosotros mismos, por el conocimiento y la experiencia que nos puedan brindar. Pero eso de competir con las personas, no. Entonces, muchas veces hay muchas personas que cuando van a realizar algo, ya sea la literatura, la música o el trabajo, se ven frenados porque, es que fulano es mejor que yo, es que tal cosa. No, no, simplemente agarrar, quiere hacerlo, haga y lanzarse. Y nunca buscar la perfección. Hay que ser consciente de la perfección no existe. Lo que sí es posible y alcanzable es hacer las cosas bien. Y en ese caso, ir aprendiendo y aceptar que lo que uno haga en este momento es sujeto a mejora toda la vida. Pero abrazar la mejora y abrazar el fracaso no como algo negativo. El fracaso es parte del proceso de aprendizaje. Nosotros cuando nacemos, no nacemos caminando, nos caemos un millón de veces hasta lograr dominar la caminata y así hasta el punto en que ya caminamos sin tener que pensar en caminar. Y ese es nuestro proceso. La misma naturaleza nos enseña cómo son las reglas del juego. Así que simplemente lo resumo a que si quieres, escriba, publique y echa para adelante. Sí, sin duda alguna un buen consejo el que has dado. Cada experiencia que vivimos nos va marcando y nos va ayudando a aprender. Esos errores que a veces podrían dolernos nos ayudan a mirar desde otra perspectiva y a Claro. mantenernos también con los pies en la tierra. Y a saber que si bien podemos estar mejorando, pues también no estamos libres de error, ¿no? Somos seres humanos y también tenemos que tener más comprensión hacia nosotros mismos, porque luego somos muy rudos Exacto. hacia nosotros y también hay que aprender em, a tratarnos con mayor amor, ¿no? Y por otro lado, Uh-huh. pues siempre buscar a lo mejor talleres o uno mismo ir leyendo y fijarse en cómo el autor abordó esa historia, Uh-huh. tomarlos como maestros y como ejemplos para nosotros también encontrar nuestra propia voz y nuestro propio estilo. Exacto. Y por supuesto, pues recomendable, súper recomendable, Random Life con Rubén Moreno, donde tiene también invitados muy especiales Gracias, y Ana cada Marta. uno pues, aporta muchos conocimientos al respecto. Ayer, si no recuerdo, ahí, es que Uh-huh. estoy perdida ahorita un poco en los días, pero Ajá. creo que ayer se hablaron de Harry Potter, ¿no? Entonces también Exactamente. esa plática estuvo muy, muy interesante y contaron con invitados literal de lujo. Y bueno, pues en un momento más estaremos compartiendo con ustedes la audio tertulia literaria con Sara Ramírez, Uh, escritora. Y a las 5:30 nos vemos por Facebook Live, los que puedan, para hablar de otro eh, autor importante
del cine y de la literatura con un especialista en el tema, Fabrizio Cosalter, em, autor italiano también, que nos va a estar acompañando en Letras a Contraluz y hablándonos de Pasolini. Pues muchas gracias, Rubén, por haber estado hoy en esta tarde aquí en Letras a Contraluz. Fue un Gracias a ti, gusto Ana Berta. El enorme gusto ha contar sido con tu mío. presencia. Un invitado de lujo, literal. Y no sé si quieras hablarnos rápido dónde pueden encontrar tu libro y tus redes sociales. Como no. Antes que nada, muchas gracias, Ana Berta, de nuevo por haberme invitado. Ha sido un placer conversar contigo. Y te reitero, me encantaría que me acompañes en un Random Live para que conversemos de todo tipo de cosas. Mi libro de Alma Negra y Corazones Rotos, lo tengo aquí. Vamos a ver, en la portada. Pueden conseguirlo en Amazon, tanto en digital como en físico. Así que, de todas maneras, una lectura para que la disfruten. Muy recomendable y para seguir al autor, pues ya saben que pueden ahorita ir hasta la parte superior, Sí. darle clic en en el triangulito que está hacia abajo y allí pueden hallar a todos los que ahorita nos están acompañando. También les recomiendo mucho cada una de sus cuentas, Amantes del Arte, Sara Ramírez, Pato, Joan, Estela y todos los que hoy estuvieron. Y bueno, que tengan una excelente tarde y hasta la próxima. Chao, Norberta. Chao a todos. Un abrazo. Chao.